Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Tangente. Como siempre tenemos aquí, les ofrecemos conversaciones interesantes. Antes de presentar al invitado, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, activen notificaciones en las plataformas de podcast favoritas, síganos en YouTube, que es lo que nos da más dinerito, todo como Tangente GT. Y estén pendientes de los contenidos que vamos subiendo. Bueno, en este ambiente donde post visita del secretario Rubio, donde se ha hablado mucho de muchas cosas, ¿sí? Pero concretamente hoy queremos centrarnos en la parte que se conversó en su momento de infraestructura. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, se llama casi de la casa, pero nunca ha venido, ¿verdad? Es la primera vez que vienes, Carlos Varillas, que es arquitecto, socio de Innovaterra, que se dedican, Innovaterra es una empresa que se dedica a todo este tema de digamos, de territorio, vamos a ponerlo así. Sería inteligencia territorial, digamos. Inteligencia territorial, correcto. Sí, eso, le ponen esos nombres para hacerse el fancy y tal. Lo más importante, seguramente, lo que más y mejor habla de él es que es un caballero madridista. Totalmente. Que eso siempre, de corazón. Y eso siempre se agradece, ¿verdad? Con todos los culés de los que nos rodeamos. Claro. Y además, todos los invitados culés que has por tenido. Ejemplo, ¿verdad? Y además culés desagradables, hay que decirlo. O sea, ácidos. De los fanáticos, de los culés tóxicos. De los que te defienden contratar a Negreira y tal. Sí, siempre es una bocanada de aire fresco. Pues un madridista como Dios manda, ¿verdad? Y además han sido unos buenos años para ser madridista. Totalmente, no me puedo quejar. Digamos, en 2024 fue un año glorioso, si lo piensas. La década ha sido gloriosa. Sí, la década ha sido muy buena, hay que decirlo. Bueno, pues bienvenido. Estamos, como decimos, hablando de territorio. Si tuvieses que decir así en términos generales nuestro déficit de inversión en infraestructura, ¿de qué tamaño es? En términos generales, en Monto, en algún momento pensábamos que solo para hablar de infraestructura tenemos brechas que van alrededor de infraestructura vial de los 5,000 millones de dólares, ¿verdad? Pensando en poder llegar por lo menos al promedio latinoamericano. Guatemala... O sea, Latinoamérica, que tampoco es la región más desarrollada, no es Europa, ¿verdad? Así es. Que conoces bien Europa, digamos, uno que ha experimentado Europa... Sí. Tienes tren, tienes autopistas, tienes vuelos baratos, tienes puertos, tienes... Entonces, la sensación de movilidad que te da Europa... O sea, tú estás literalmente en Madrid y sabes que si te quieres ir a París o a Berlín, primero tienes varias opciones y lo sientes como más cerca. O sea, claro. Les juro que psicológicamente lo sientes... Yo pienso en irme a Costa Rica y digo, bueno, eso es como irse a... Inclusive económicamente mucho más accesible. Sí, obvio. ¿No? Así es. Todo es parte de eso. Solo comparado con Latinoamérica, nos hacen falta 5,000 millones de quetzales. De dólares. De dólares, perdón. Así es. De quetzales en inversión. Sí, más o menos, digamos, para ponerle números, el promedio latinoamericano es alrededor de 3 kilómetros pavimentados por habitante. 3 metros, perdón, pavimentados por habitante. En Guatemala estamos a 1/3 de eso. Entonces, más o menos, Guatemala tiene alrededor de 18,000 kilómetros de red pavimentada y deberíamos de estar buscando el triple, o sea, acercándonos casi que a los 55, 60 mil kilómetros, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, sí, la brecha es enorme y eso es cuando hablamos solo de vialidad. Cuando hablamos de transporte público, de la calidad de nuestros puertos, de los aeropuertos, de toda la infraestructura, obviamente esa brecha se vuelve O sea, son 5,000 millones de dólares en carreteras, digamos. En carreteras. Ese fue un cálculo que nosotros hicimos en carreteras. Y luego, si tuvieses que añadirle, tengamos los aeropuertos nacionales, el internacional que queremos. Tú, por ejemplo, digamos, eres de los que propone salir de donde estamos. Correcto. Para mí el aeropuerto debería estar afuera. Esa fue tu tesis, ¿no? Yo hice una tesis de mi maestría en urbanismo sobre la ciudad de aeropuerto y cómo poder rehabilitar, digamos, todo lo que está alrededor del aeropuerto. Pero esta tesis sí mantenía, en esos momentos universitarios, sí mantenía el dejar el aeropuerto acá. O sea, ahí. Exacto. Pero hoy lo sacarías. Lo sacaría totalmente. Y lo que suele pasar en otros países, en otras ciudades, ¿no? Que están a media hora. Sí.
Sí, lo bajaría probablemente a la costa, creo yo, Escuintla, Mazagua, es un espacio bastante bueno para poder tener el aeropuerto en ese sentido. Obviamente tu reto enorme es cómo logras conectar, hacer una conexión ágil desde ese aeropuerto a la ciudad de Guatemala. En su momento los japoneses ofrecieron inclusive hacer un tren de conexión, ¿verdad? Para poder venir rápidamente aquí a la ciudad. Sí, como que en media hora estar aquí. Pero sigue siendo una limitante enorme, tanto para la ciudad, porque tienes problemas de que no puedes crecer mucho en los edificios, en el cono de aproximación por tener el aeropuerto, y tienes el problema desde el lado aeroportuario, porque no puedes expandir más la pista, ya no hay a dónde crecer, y entonces si nosotros tenemos expectativas de vuelos, sea de carga o sea de pasajeros mucho más grandes, desde aquí no funciona. No, o sea, el aeropuerto podemos mejorarlo, por supuesto. Claro. Porque peor está difícil. Está complicado. Pero no vamos a... Pero va a tener un límite y no va a dar para más. O sea, lo que puedes mejorar es lo que se llama la infraestructura tierra, que es fundamentalmente la parte del aeropuerto en sí como infraestructura. La pista, pues la puedes repavimentar, pero crecer, ya nada. Y entonces te limita el número de vuelos, te Así limita es. en términos de turismo, te limita en términos de carga, Sí. te limita en términos de todo lo que te De tu gustaría capacidad. hacer, ¿verdad? Si te quieres convertir en un hub, no lo puedes hacer y por eso es que Salvador nos ganó esa carrera ahí. Si quiere echarse una plática como la que estamos teniendo e impresionar a sus invitados, tiene las deliciosas opciones gastronómicas y no quiere cocinar usted de Cocina y Más. Se especializan nuestros amigos de Cocina y Más en crear experiencias culinarias memorables que usted puede disfrutar con sus seres queridos. Pueden ser una reunión informal, puede ser una boda, un bautizo, puede ser una comunión, puede ser un bar mitzvah, o sea, el evento que ustedes quieran, eventos de Navidad, fiambre, cuando toque por temporada, se adaptan a sus gustos, le hacen opciones customizadas y pueden ustedes, como les digo, disfrutar con familia y amigos. Escriban, si les interesa, Cocina y Más, 59 23 91 98, 59 23 91 98 y obtengan información y planeen el evento a su medida. Nosotros aquí siempre recomendamos Cocina y Más. Y si tuvieses que añadir, digamos, esas otras infraestructuras, puertos, aeropuertos y demás, la inversión ya no son 5.000 millones, ¿son cuánto? No tendría ni siquiera un aproximado para poderte dar un Pero dato que en ese 3, sentido. 4 veces más que eso. Probablemente, sí, sí. Sobre todo cuando piensas, por ejemplo, en términos de los puertos, ¿verdad? Las inversiones que deberías estar haciendo en términos de puertos, las ampliaciones que deberías de estar haciendo, así como se habla del aeropuerto internacional del IRTRA, pero también del aeropuerto de carga internacional que se está planteando para Escuintla. Deberías tener un espejo también en Puerto Barrios. En fin, digamos, creo que las mejoras en ese sentido. Lo que hay que meterle a la ciudad en términos de inversión también Sí. para salir de este infierno que vivimos todos los días, ¿verdad? Eso implicaría también una cantidad ridícula, ¿no? De dinero. Enorme. Sí, sobre todo si lo ves ya en obras de infraestructura nuevas, ¿verdad? O sea, ni siquiera hablemos de mejorar lo que existe, pero en términos de infraestructuras para transporte público, digamos, lo que necesitaría esta ciudad para poder invertir, estamos hablando probablemente alrededor de $1.000 millones solo para mejorar el transporte público de la ciudad. Y también, si bien la prioridad no debería de ser esa, la vialidad nueva que deberías de estar desarrollando. Conexiones de puentes entre los barrancos, posibles nuevas carreteras que podrían hacerse también en estos espacios. Van a matar los ambientalistas si me escuchan, pero digamos, sí, claro. hay una necesidad de poder mezclar algún diseño de lo que llaman las greenways en los Estados Unidos, que son vías generadas en zonas ambientalmente valiosas con un diseño específico, pero que te sirven para conectarte mejor. De hecho, pasa mucho en la ciudad, ¿no? Que uno está en un barranco y miras, digamos, al otro lado. Y dices, si yo tengo que llegar ahí en carro, tardo 1 hora. 25 minutos, 30 minutos en dar la vuelta, cuando en realidad estoy aquí. O sea, estoy a unos cientos de metros. Lo ves ¿verdad? entre, por ejemplo, Los Próceres y Vista Hermosa. El barranco que está atrás de Torres Pradera, podría conectarte con Vista Hermosa en 2 minutos. Ya sea por lo menos de forma peatonal o ciclovías. Pero, en fin, digamos, hay una brecha de infraestructura. Esa es la enorme brecha que tenemos en todo lo que tiene que ver con infraestructura en el país. Llega Marco Rubio y dice, ¿saben qué? Carta de entendimiento.
vamos a colaborar en ayudarles con la infraestructura. Él menciona puertos, menciona carreteras, menciona... Pasos fronterizos. Trenes. Y trenes. Y creo que menciona el metro también, ¿verdad? Sí. Que no sé, a mí esa parte es la que yo digo, bueno, ahí como que... metro es algo mucho más específico, más concreto. Lo otro estaba hablando como de conectar al país y demás. Y tiene sentido en este ambiente, lo estábamos hablando antes, porque como toda la política de Trump da la sensación de que viene a regionalizarse mucho más. O sea, él está hablando de Groenlandia, de Canadá, de Panamá, de centrarse como en su país y en su área de influencia. Y de alguna manera desvincularse un tanto de China, que le compramos y dependemos mucho de ellos, dice Trump. Y como que el plan es mirar más a la región. Primer viaje del secretario de Estado es hacia la región. Y encima es Marco Rubio, es decir, es un tipo que se ha dedicado toda la vida a ver temas de Hispanoamérica, ¿verdad? Claro. O sea, está muy, muy, muy centrado. Y su expertise es Cuba, Creo que ya el nombramiento de Marco Rubio ya te marca mucho. La prioridad. Entonces, eso es como... Tenemos esta brecha enorme, estas necesidades ridículamente caras, y tenemos esta voluntad de decir, ¿saben qué? A lo mejor hay que invertirle a Guatemala para poder conectarnos un poquito más en la región. ¿Por dónde empezamos? Definitivamente creo yo que el reto principal es poder conectar la gente con las posibles zonas económicas y el planteamiento de desarrollo económico que en ese sentido podríamos hacer. Creo yo, digamos, si me preguntaras a mí cuál es el paso inmediato, sería probablemente frontera a frontera. Como yo mejoro mi conectividad, por un lado, entre Ayutla, aprovechando probablemente sobre la CA2, Ayutla hasta la frontera de Pedro de Alvarado con El Salvador, esa debería ser la prioridad porque ahí es donde tenés el mayor paso de mercancías actualmente. Tenés una posible conexión importante en términos turísticos también, pues es un motor económico fundamental en el país, y tenés la posibilidad a través de ese eje de poder conectar también lugares donde hay un interés de inversión muy importante y de crecimiento poblacional, que es Coatepeque, Reu, Mazate, Santa Lucía, Cozumalguapa, Escuintla. Sobre esa línea hay, y lo vemos con los indicadores, hay un crecimiento de inversión, hay un crecimiento económico, digamos, modesto, no el que quisiéramos buscar, pero cuando lo comparas con el resto del país, tu impacto en ese espacio podría ser bastante fuerte, una generación de empleo también importante y apuestas a sectores logísticos, nearshoring, más cercano al tema de Escuintla y de San José, y una gran apuesta al tema de turismo, que el mismo IRTRA está liderando para la zona de Retaluleu. Año nuevo, nuevas metas, nuevos muebles. En San Miguel existen 5 combos de escritorios que van desde 500 quetzales a 1100 quetzales. Si activa ustedes el código tangente SM en la página web o en el WhatsApp 22680808, 22680808, indicando que se ha enterado por el podcast, tiene opción a eso que estamos diciendo. Escriban tangente SM y opten por los combos de escritorios de 500 a 1100 quetzales. Aplica únicamente si lo hacen en la página web o si lo hacen por WhatsApp. Tangente SM, pruébenlo y los van a tratar de lujo nuestros amigos de San Miguel. Y es donde está la gente, ¿verdad? Y es donde está la gente. Y es donde más está creciendo la población también. Sí. O sea, eso que estás describiendo es que el 60-70% de la población guatemalteca de la ciudad hasta si le sumas el cuadrante que va de Guate a Xela, que baja a Reu y que llega a Escuintla y lo cierras otra vez subiendo a Guate, ahí vas a tener el 60-65% de la población, ¿verdad? Claro. Y entonces, ¿y cómo invertimos en infraestructura ahí? Porque él habló de puertos, de trenes, de carreteras. ¿Cuál es la mejor forma? Pues la verdad es que la brecha es un poco toda. Yo creo que la primera apuesta debería ser mejorar la vialidad. O sea, ya definitivamente pudiendo tener ahí una carretera que funcione bien de 4 carriles, toda la carretera, como Odebrecht no nos lo permitió concluir, ese debería ser tu primer paso porque creo que en términos de impacto es lo más rápido.
y paralelamente el ferrocarril. Ya en su momento se empezó a trabajar, inclusive con México, la apuesta del puerto seco en Ayutla, ¿verdad? Poder llevar toda esa mercancía rápidamente por tren hacia, digamos, de Ayutla en línea recta hacia Escuintla, pasando por las ciudades que hablamos antes y bajándola al puerto de San José. Creo que esa infraestructura es una, además de las que está, si bien está invadida en ciertos espacios, en porcentaje está mucho menos invadida que la que tienes, por ejemplo, de puerto a puerto. Ahí tienes invasiones mucho más complejas para poder liberar tu derecho de vía ferroviario. ¿Qué pasó con el tren en Guatemala? ¿Por qué se abandonó? Creo que fueron malas negociaciones, ¿verdad? Nunca se le dio probablemente con ese proceso que nos faltó de industrialización. La apuesta por la carga nunca se fue por la parte ferroviaria. En algún momento probablemente inclusive el tema de los costos de la gasolina, del déficit de la infraestructura permitió que escogiéramos siempre más y más en lugar de mover la carga por tren, de moverla por camiones, ¿verdad? Entonces creo que eso le quitó mucho espacio de generación de ingresos a las ferrovías y obviamente por la situación económica del país también la apuesta por un medio de transporte para pasajeros, creo que todavía hasta el momento hoy no tendríamos las condiciones para poderse financiar, al menos que fuera fundamentalmente subvencionado por el Estado, ¿verdad? Entonces creo yo que fue un poco también eso, esa falta de posibilidad de un desarrollo industrial que te moviera más las cargas del país fue un desincentivo y que en realidad en la región tampoco fue, digamos, aparte del caso de México, de Guate para el sur, nunca fue una apuesta, ¿verdad? Entonces no había una conexión en términos de exportación rápida para yo poder continuar mi carga hacia El Salvador, hacia Honduras y hacia otros espacios, ¿no? ¿Qué tan difícil sería revivir el tren? Porque yo entiendo que las vías, o sea, más o menos el trazo está, ¿no? Sí. Y hay una cosa que se llama FEGUA, ¿verdad? Que en teoría el Estado tiene mucho que decir al respecto de las vías del tren, tiene como cierta parte de la propiedad ya la tiene registrada, pues una institución que podría empezar a ejecutar presupuesto, etcétera, etcétera. ¿Eso es viable, utilizar FEGUA para poder rehabilitar todo eso? Creo que es viable. Probablemente deberíamos de buscar algún tipo de alianza público-privada para poder invertir, ¿verdad? No creo yo que el Estado tenga ni la capacidad ni la necesidad de meterse directamente, no solamente a hacer la inversión inicial, sino a manejarla y administrarla. Hemos tenido pruebas de que no somos como Estado los mejores administradores de este tipo de infraestructura. Y en términos de los retos que se tienen, te diría probablemente... Que habría que tener como una, perdón que te interrumpa, pero habría que tener como una especie de empresa público-privada, porque en España tenemos Renfe, ¿verdad? Sí. Esa es que es una empresa pública. Sí. Y que maneja toda la vialidad de trenes, ¿no? Aquí habría que reeditar algo o hacer una nueva, o ferrovías, hay una cosa que se llama ferrovías, sí. que... Yo creo que podría plantearse un poco desde el modelo de ferrovías, de continuar, por ejemplo, con algún tipo de administración, ¿verdad? O de regulación sobre el sistema ferroviario. Pero definitivamente un poco como inclusive está pasando en Europa, porque pues si bien tienes Renfe, ya comienzas a tener toda una serie de otras líneas de trenes que lo que hacen es rentar, entiendo yo, ¿no? El espacio ferroviario a Renfe, pero ya operan como sí, es como empresas privadas. Es un poquito como el aeropuerto que es público, pero las vías, las aerolíneas son privadas, ¿verdad? Así es, exactamente. Entonces ahí lo que hace la empresa privada es poner el vagón, la locomotora. Y paga un arrendamiento por el uso del derecho de la vía ferroviaria. Sí. Creo que sobre ese modelo deberíamos de estar un poco haciendo esas apuestas, en el sentido que Guatemala podría hacer una inversión inicial, probablemente para mejorar o para readaptar la infraestructura. Y ahí es donde tenés dos retos bien relevantes. Uno es todas las invasiones que tenés a lo largo del derecho ferroviario. En algún momento... Lo has dejado abandonado, casi debes tener ahí pueblos enteros. Tienes pueblos enteros. Digamos, cuando empezamos a hacer el análisis solamente del área metropolitana, estás hablando aproximadamente de 800 familias, que tienen 800 viviendas que fueron censadas, que están invadiendo el derecho ferroviario. Cuando lo amplías, creo que estamos alrededor de los, 8,000, 10,000 probablemente familias en toda la línea que existe. Y el segundo es que ha sido tal el abandono de esa infraestructura y el control que el problema más complejo lo tienes cuando entras ya a las ciudades.
Entonces, cuando el tren quiere entrar, por ejemplo, a Mazatenango, para poder entrar a Mazatenango hay 1 kilómetro de ferrovía que está totalmente invadido por la ciudad, que ya ni existe. Entonces, eso sería imposible recuperarlo. Que hasta la gente se quedaría así como que ahí hay una vía. Exacto. O sea, no puede ser. Hay casas que están construidas encima. O sea, hay así como condominios, sí, edificios de 10 pisos y cosas así. Y lo ves en casi todas las ciudades que tienen estaciones todavía abandonadas del ferrocarril. Entonces, ahí tu segundo reto, que el problema aquí de expropiación es un problema y es un tabú, tu segundo reto es cómo garantizo entonces comprar nuevo suelo, adquirir nuevo suelo para hacer un bypass, un periférico del tren, una estación nueva que esté afuera de la ciudad y que entonces pueda también yo ahí, digamos, pensando en la carga. O en los márgenes de la ciudad. Digamos. En los márgenes de la ciudad, correcto, en la periferia. Pero entonces también es complejo, ¿verdad? Porque si nos costó un mundo y muchos años poder lograr la gestión del libramiento de Chimaltenango, por un tema de la compra-venta del suelo, imagínate lo que necesitarías hacer, porque tendrías que hacerlo en Zacapa, tendrías que hacerlo, digamos, pensando ya en toda la red, ¿verdad? En Zacapa, en Puerto Barrios, en la misma ciudad de Guatemala, en Sanarate, en Mazatenango, en fin, todos los pueblos que hoy actualmente atraviesan. Y como siempre les decimos que si quieren leer un poquito más y ahondar en todos estos temas, el mejor lugar para aprender más se llama Piedra Santa. Visiten piedrasanta.com y vean qué opciones tienen ahí en la página web, y si no, visiten las tiendas de Piedra Santa en Quinta Calle 755 de la zona 1 de la capital y en Géminis 10 de la zona 10 de la capital. Vayan a verlos o visítenlos si no pueden ir físicamente a piedrasanta.com, como siempre recomendando a nuestros queridos amigos de Piedra Santa. La parte del tren, ¿cómo se conecta con el tema de los puertos? Porque es que a mí me llama la atención lo que dice Marco Rubio. O sea, no lo menciona al tuntún, lo menciona porque ha habido unas conversaciones alrededor de esa infraestructura. Entonces, si dice trenes, puertos, ¿podríamos tener trenes de carga llegando a puertos y sacando mercancía de una vez? ¿Y qué habría que hacer ese ahí? Debería ser el objetivo. ¿Y qué habría que hacer ahí? Ahí en los dos casos, digamos, en el caso de Puerto Barrios, en realidad no es tan complejo. Sí hay algunas invasiones, pero más informales, digamos, no se ha formalizado. Entonces, tu llegada... Sí, no es así un condominio ya con garita, con tu llegada con parque, con a todo. Puerto Barrios es, entre comillas, sencilla de poder gestionar. La más compleja es cómo llegas a Santo Tomás de Castilla, porque, por ejemplo, ahí, hoy ese es el verdadero puerto de carga importante. El otro, pues, es de Chiquita Banana y paremos de contar. Entonces, ¿cómo desde Santo Tomás de Castilla podés construir una nueva conexión? Ahí hablamos de nuevo de compra y adquisición de tierra, y de ahí te conectas entonces a la red que ya existe. Inclusive hay un planteamiento bien interesante que nosotros lo hemos hablado con Ferrovías, con el Programa Nacional de Competitividad y con las municipalidades portuarias, de cómo deberías de hacer recintos portuarios afuera de donde está la infraestructura, por ejemplo, de Puerto Quetzal y de Santo Tomás de Castilla, y que el tren debería de llegar entonces al puerto, sacar de una vez los contenedores y trasladarlos hacia esos recintos portuarios que estén fuera del área portuaria. Eso te eficientaría también un poco el tráfico de cargas, que hoy nuestros puertos están colapsados, y le podrías dar un aire moviéndolo de manera mucho más eficiente, por lo menos desde los puertos, hacer esos primeros tramos, ¿verdad? Pero definitivamente sí te permite ser mucho más competitivo. Imagínate tú, vas a tener un montacargas que va a agarrar cada uno de los furgones y que directamente va a meter 40 furgones en un tren que los va a sacar en lugar de tener que meter los 40 trailers. ¿Y eso como alternativa a ampliar el puerto? Eso como alternativa a ampliar el puerto. O sea, porque ya lo estás empleando hacia afuera, digamos. Hacia la periferia, porque si ves los dos casos, tanto de Santo Tomás de Castilla como de San José, no hay espacio de expansión. O sea, la ciudad se comió a los puertos, ¿verdad? Están rodeados los puertos de ciudad, entonces no tenés mucho hacia dónde crecer. Tu única posibilidad es generar esos patios aduaneros externos, ¿verdad? Claro, y ahí manejar. Hoy todo el mundo está hablando de la crisis portuaria y digamos, de la crisis de infraestructura, pero yo supongo que esto no es nuevo, ¿verdad? O sea, esas crisis no se producen de la noche a la mañana. Eso es... Correcto. Es una falta de planificación, inclusive también de ver cómo el crecimiento de mercado que has tenido en las últimas décadas no ha ido de la línea con la expansión y el crecimiento que se está dando en los puertos.
Bukele creo yo que la tiene un poco más clara, ahora ves las inversiones que está haciendo en el puerto de Acajutla, digamos, ahí hay una agenda fuerte, no solamente en la mejora de lo que ya existe del puerto, sino en una ampliación para poder garantizar que tus cantidades de carga que estás moviendo sean mucho más rápidas. Quizá la desventaja de Bukele es que no tiene conexión interoceánica, No tiene ¿verdad? salidas Es muy del otro pequeñito lado. el país también, Sí, ¿verdad? así es. Pero fácilmente nos puede comer el mandado como el puerto más importante cabal. después y que de al Panamá. final lo que nosotros tengamos que hacer es depender del puerto de El Salvador y ya hacer infraestructura para que todo entre y salga a través de El Salvador, lo cual es... Inclusive en algún momento cuando se tenía este proyecto del plan de trifinio, ¿verdad? Entre Honduras, Salvador y Guatemala, se dieron algunas propuestas de cómo poder tirar una línea que más o menos entraba al norte de Jutiapa, ¿verdad? Que venía desde Acajutla. Y entonces, en lugar de construir un nuevo puerto del lado de Guatemala, se usaba Acajutla, entraba por la frontera y salía ya a Puerto Barrios, ¿verdad? A Santo Tomás. Entonces, me estabas diciendo, ¿por qué empezaría? Por frontera a frontera, va, pero frontera a frontera es mucho, ¿no? Es muy largo. Sí. O sea, si tenemos que hacer zoom, ¿cuál es el trayecto, el tramo por el que tú empezarías? Si tuvieses que... Si llegan los gringos y dicen, mira, no te voy a dar 20.000 millones, que es lo que necesitas, pero te voy a dar 1.000. ¿Esos 1.000 cómo los utilizas? Yo mejoraría las condiciones de ambos puertos. Esos 1.000 los agarraría... A los puertos solo. De los puertos hacia poder sacar la mercancía de manera mucho más eficiente. O sea, ya el permitir que se multiplique tu capacidad de poder absorber importación, exportación en estos dos nodos sería un tema bien importante y estratégico, ¿verdad? Eficientarlos, sacar esos puntos de las ciudades, poder hacerlo a través de una primera recuperación que sea un caso demostrativo. Te pongo el ejemplo de poner desde Santo Tomás de Castilla una conexión de tren que vaya hasta Entre Ríos, ahí mismo siempre en Izabal. Entonces ya poder sacar, y por el otro lado va a ser algo igual entre San José y Escuintla. Entonces ya ahí tienes un efecto primero demostrativo de cómo poder comenzar a mover la mercancía en ese sentido, ¿verdad? Y ya sobre eso, si tuvieses que hacer un tramo ferroviario, ¿cuál sería? El primero que tengas. El más grande lo haría probablemente desde Ayutla hasta Escuintla. Ese sería tu... Como tramo grande, correcto. Sí. Digamos, como efecto demostrativo, probablemente el puerto de San José de Escuintla y luego la conexión. Digamos, ahí la salida podría ser a través de un trenecito. Sí, puede ser mucho menor, correcto. Y luego ya... Y tu eje troncal es el que te tira para allá. Sí, entonces estás pensando más en una integración hacia México. Así digamos. es. ¿Cómo encaja el Tren Maya en todo esto? Porque se habla mucho del Tren Maya. Yo creo que en Guatemala tampoco sabemos muy bien qué es eso del Tren Maya. O sea, sabemos que hay ahí ciertas nociones turísticas y demás. ¿Cómo encajaría el Tren Maya y la inversión enorme que se ha hecho en trenes y la apuesta del gobierno en Morena ha sido una apuesta de trenes, básicamente? Sí, ¿Cómo se haría con respecto a lo que estamos hablando? Creo que son dos lógicas distintas, porque lo que estamos hablando aquí en el sur es el movimiento de mercancía. La mercancía del país se mueve por ese turismo lado. Y personas. Del otro lado es pasajeros y turismo, ¿verdad? Entonces, no veo, obviamente, como primeras estrategias en sí una vinculación de esas dos redes, porque tienen fines distintos. Pero efectivamente el reto de poder vincular, creo yo, toda la parte norte, por lo menos de Petén, a los circuitos que el Tren Maya está pensando de manera turística es sumamente positivo para el país. Lo discutíamos, probablemente la alternativa no es atravesar la biosfera maya, porque ahí te ganarías muchísimos enemigos además. Sí, y arruinarías riqueza. El poco además, cobertura forestal importante que se mantiene en el país. Habría que ver alguna conexión, ya sea a través del Ceibo, para salir, digamos, hacia Palenque y podernos conectar desde ese lado, o todavía más complejo, pero más sencillo en términos de infraestructura, conectarnos a través de Belice. Porque si ves en términos de tramo, lo que te queda, la última estación del Tren Maya es Chetumal, ¿verdad? Desde Chetumal, bajando hacia Belice, pasando a Melchor de Mencos, estarías bastante rápido pudiendo conectar por lo menos Flores a ese sistema. Lo que pasa es que ahí entramos a una discusión geopolítica, diplomática un poco más compleja, pero que inclusive en una gestión del gobierno con el mismo Belice podría ser una muestra de buena voluntad de apertura de la relación bilateral que debería existir entre nosotros. Que es quizás un ejemplo claro del daño que nos hace ese conflicto con Belice, porque te está cortando una posibilidad. Sí. O sea, ¿quieres mantener tu biosfera? Entremos por Belice. Pero no puedes entrar por Belice porque estás en un diferendo territorial que a nadie le importa en Guatemala. O sea, yo, perdón, pero visto desde fuera adentro, como siempre digo, vengo de aquí y empezar... Creo que
segunda vez que salí a un bar, tuve a un tipo hablándome 2 horas del conflicto con Belice. Total, claro. Y dije, chica, esto es algo importante aquí. No me volvió a pasar. Sí, es la única, hace 17 años, primera vez y única que alguien me habló del tema de Belice. Es la única reivindicación patriótica que podemos tener acá, digamos, a nivel de conflictos. No tenemos el problema de Malvinas entre Inglaterra y Argentina. Sí, Gibraltar, no tenemos el problema entre Italia y Francia por los partidos de fútbol. Entonces solo nos queda pelearnos con Belice, ¿no? Y el tema es que encima no nos peleamos. O sea, la gente, mira, el referéndum que se hizo aquí es como, puta, ya, arreglen esa mierda. Populismo, me da igual. poquito, ¿no? Y luego en la conversación, en la parte política, da igual que pongan todos los mapas que quieran en los cuadernos de texto, nadie está así como con el puño cerrado diciendo, correcto, ¡devuelvan! No. Belice, en España, Gibraltar español es una cosa que la gente así, bolo de vez en cuando, grita. Claro, lo peleas todavía. Gibraltar español, sí, no, ingleses, hijos de su madre. Es tu carta Joker, ¿verdad? Cuando estás cayendo como gobierno en popularidad, no perdés con sacar la carta de Belice, de decir, sí, vamos por nuestro patriotismo y nacionalismo. El tema es que ahí hay miles de posibles combinaciones, ¿no? Una de ellas es decir, ¿por qué no construimos áreas comunes, infraestructura que nos va a beneficiar a los dos? Belice tiene una parte poblada y una parte completamente despoblada. Ese es el tema. O sea, mucha de la gente está viviendo en zonas muy concretas del país. En la zona sur, entiendo, hay muy pocas personas. Entonces, no sé, o sea, creo, y hablando de la habilidad diplomática que se le reconoció con la visita de Rubio, que buena parte de los análisis le reconocían al gobierno que ha sido tan criticado por otros temas, que sabe manejar la parte diplomática, a lo mejor es hora de invertirle precisamente a eso, ¿verdad? Correcto, de acuerdo. Ese como podría ser un trazo interesante. ¿Cómo encajan inversiones privadas en eso? Porque una de las cosas que a mí a veces me molesta es que tú tienes, este es un país donde tienes de vez en cuando inversiones en infraestructura privada, por ejemplo la VAS, ¿verdad?, en la capital, pero es como que la hacen al margen, de alguna manera, al margen de los planes públicos, ¿no? Con esta idea también de vilipendiar lo público, de que lo público no es nada. ¿Cómo podría encajar concretamente en temas de infraestructura ferroviaria, inversión privada? Yo, en principio, pienso en la ineficiencia de estos camiones horrorosos de caña, ¿verdad? Que uno ha visto, que ahora cada vez están utilizando menos, creo yo, ¿verdad? Porque ahora usan más sus vías internas. Pero sería súper eficiente si tuviesen un tren en la zona azucarera, por ejemplo. O sea, sí, yo creo que la principal apuesta, y tal vez dejando un poco de lado el tema agroindustrial, la principal apuesta que este tipo de infraestructura te permitiría es el nearshoring, la logística. Digamos, al final el país se está convirtiendo, inclusive desde El Salvador nos están viniendo a buscar como espacios de almacenamiento, como espacios de distribución, ¿verdad? Sí. Que los narcos lo entendieron hace mucho tiempo, digamos, era hora que el resto del mercado se adaptase. Porque el narco lo que hace es llevarlo, lo entierra, lo deja ahí 6 meses y luego lo lleva al norte, ¿verdad? Así es. En cambio, en ese sentido, creo yo que se abre una posibilidad de poder ir generando toda una serie de nodos logísticos alrededor de esta infraestructura, cercanos a las ciudades, porque además ahí tenés la mano de obra y cada vez nos urbanizamos más, así que pensar de colonizar todavía el altiplano con sus complejidades topográficas, culturales, naturales que tiene, probablemente es mucho más complejo. En cambio, en ese corredor económico sí tenés un potencial enorme de poderle apostar a ese tema logístico, al nearshoring, que además es un mercado que se está moviendo enormemente en el país y que aún así que está creciendo cuando nos comparamos con lo que está pasando en Costa Rica, en México, en República Dominicana, nos están comiendo el pastel. Y la localización estratégica que nosotros tenemos probablemente no la tienen en ese mismo sentido. Incluso con ventajas nos están ganando. Incluso con ventajas nuestras, claro. Nosotros tenemos ventaja y aún así tenemos países que están o sea, cuando piensas en el crecimiento que ha tenido República Dominicana en temas de logística y de nearshoring, que es el triple que ha tenido Guatemala en términos de metros cuadrados y en términos de capital que están generando, República Dominicana pues sí tiene una buena localización, pero fundamentalmente se enfoca en un mercado del Atlántico.
nosotros tenemos la conexión hacia Asia y hacia el Atlántico, que debería de ser nuestro game changer, a diferencia de estos otros países, ¿verdad? México obviamente lo está explotando muy bien, pero como lo hemos hablado con vos, la oportunidad que nos da también esta condición de Trump actualmente es poder posicionar al país como una alternativa viable para el comercio de los Estados Unidos. Y hay que decirlo, no una alternativa que sustituya a Panamá, que complemente. Sino que complemente Así Panamá. es. Entonces, si Panamá recibe el 90, el resto del 10, si tú vas compensando con otros canales secos, con infraestructura que hay en México, está la idea, había una idea de hacerlo en Nicaragua también, ¿verdad? Había una se propuesta habían en metido Nicaragua, unos que esos chinos, son los chinos, ajá. unos chinos ahí, pero el eso estrecho de Tehuantepec en México, que lo Sí. están moviendo bastante bien, ¿verdad? Ellos iban más avanzados que nadie, Muchísimo ¿verdad? más avanzados. Ya, de hecho, en temas de infraestructura portuaria, las modificaciones y ampliaciones que han hecho en Veracruz, por ejemplo, sí son monstruosas. O sea, están preparando su terreno muy bien. Pero igual, va a ser insuficiente. O sea, cuando ves O sea, la hay necesidad... mercado, digamos, dado que Panamá topó, no sé si la palabra es topó, pero desde luego Yo creo que la palabra es topó. La palabra es topó. Incluso con la ampliación del canal, es que no hay forma de compensar todo. Y estás frente a una crisis hídrica compleja, ¿verdad? Que no les ha permitido tener las eficiencias que habían tenido en otros años. Claro, como les falta agua, porque cambios climáticos y demás, Correcto. ¿verdad? Que algunos dirían que son inventados. Ahí tienes una prueba. Sí, cabal. Entonces, al estar más seco, no pueden pasar todo lo que Así podrían es. pasar. Claro, eso es más que... Hay complejidad en temas de que mantenimientos, de dragados, de un montón de temas que efectivamente te abren una oportunidad enorme. Estas conversaciones están, dicho elegantemente en buen chapín, de a huevo, ¿verdad? O sea, está muy bien. El tema es, ¿tenemos la institucionalidad para poder hacer todo esto? Incluso con un gobierno que puede tener, uno, como se vio, con el lamento de muchos, ¿verdad? Pero buena relación con el gobierno republicano actual y la voluntad de hacer las cosas, y yo diría que incluso de hacer las cosas bien. Tú que también has estado... Pues no lo presenté, pero también has sido viceministro de Vivienda, Sí, ¿verdad? También pasé por el lado oscuro de la fuerza. Sí, así es. Ahí tuviste, bueno, ahí lo buscan, porque ahí tuvo sus encontronazos en su momento. Interesante. ¿verdad? Eso será para otra entrevista. Eso es para tus conversaciones con algunos que otros fulanos que ya están fuera de la política, Dios gracias, ¿verdad? Hay algunos todavía, hay otros fuera, ¿verdad? Algunos por lo menos en el Congreso. Pero el punto es que tú que conoces bien esa clase de institucionalidad, sabes que incluso cuando hay voluntad, te enfrentas con un montón de distintos problemas. Vamos a poner un ejemplo de esta conversación, ya yéndose a lo concreto. Qué bonito hablar de infraestructura. Aquí hacemos lo trazamos en un mapa y claro, queda, es bien sencillo. Que es una maravilla. El gobierno de Yamatei firmó en época... FEGUA es dueña de una empresa que se llama Ferrovías. Es dueña así absoluta, creo que son 80 o 85, 90% de las acciones. Fue muy comentado en su momento. Yamatei firma un contrato con una empresa mexicana. Y parece que un contrato, vamos, con unas condiciones horribles para nosotros. ¿Qué clase de cosas negociaron con esa gente? Ustedes imagínenselas. Alfombras van, alfombras vienen. Exacto, ¿no? O sea, quién sabe. O no, ¿verdad? ¿verdad? Estamos especulando. Pero sí, hay, o sea, desde luego, resultados para el Estado, no hay nada, ¿verdad? Correcto. Pero estás trabado con unos mexicanos que a saber quiénes son, con un contrato de ese tamaño. Y de repente te encuentras que eso se puede judicializar, y ahí, cuando se judicializa algo en Guatemala, se va totalmente a la mierda, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo digo, si no tenemos una estrategia política, pero también tenemos estrategias jurídicas, voluntad política, consensos, este es el país donde más fácil se traban las cosas de la historia de la humanidad. O sea, si quieres... muy buenas que sean las ideas, exacto, los tú tienes estas cosas y de repente llega un leak. Mire ustedes que aquí hay una enmienda, no sé qué puñetas, que dice esto, entonces nos tenemos que ir con el juzgadito de vete tú a saber qué, no sé, de Escuintla, y el de Escuintla llega y dice, bueno... no me entregó con sello y con la coma estaba mal exacto, puesta. No sé qué, te se lo devuelvo, y pasan 6 meses y así nos vamos, y dices, bueno, pasaron 4 años, vuelve otra vez. Todo esto, me acuerdo en el comienzo del gobierno de Yamatei, en la campaña se habló de tren. Se hablaba de un tren que conectaba así, en redondo, todo el país.
Me acuerdo perfectamente que incluso un economista llamado Lisardo Bolaños saca un artículo así en plaza pública diciéndolo, el tren es una estupidez, y luego él es el que acaba siendo viceministro de ese gobierno, de economía. Sí, claro. Entonces, dice, bueno, o sea, aquí no hay ningún plan, aquí no hay ningún... El caso es que nos pasamos con estos ciclos de 4 años y todo se queda trabado. ¿Tenemos ahora condiciones para que se destrabe? ¿Qué tiene que pasar para que se destrabe? Sí, yo creo que hay dos retos enormes, digamos. Si por un lado tenés la voluntad política, que decías efectivamente es clave, ¿verdad? Podríamos tener fácilmente también una visión, digamos, de desarrollo que se pueda mover. Creo que el tema de financiamiento no es un problema, ¿verdad? ¿Crees que no? No, yo creo que, digamos, Guatemala todavía, cuando lo comparas con, no voy a decir el resto del mundo, pero con buena parte, la cantidad de endeudamiento que el país ha tenido es muy bajo. Digamos, creo que todavía hay un margen para... hay una brecha de inversión, no de funcionamiento, de inversión importante que podríamos tomar. Yo no conozco ningún país, dime tú si conoces, que no se haya vuelto rico o que haya desarrollado a través de deuda pública. De hecho, ahí tienes las deudas públicas. Agarren la tabla y comparen mira país. Singapur, o sea, mira Japón, no digamos China, no digamos Estados Unidos. Claro, son muchos países que tienen más del 100% de su PIB endeudado. Si queremos hacer un paso adelante, definitivamente para mí el camino es la deuda pública para inversión de infraestructura. Sí. Entonces, eso no lo veo complicado. Sí, o sea, la calificación del país está buena para poder asumir esas deudas. Desde la perspectiva de lo que estás diciendo, llega alguien del Banco Mundial y dice, aquí están los 1.000 millones. Sí, es que sí, ahí está. La plata ahí está. Entonces, lo complejo es la estructura institucional, porque tienes instituciones, quitemos el tema de corruptos, pero tienes instituciones muy ineficientes, que su capacidad de ejecución es muy baja. Entonces ahí tienes un reto enorme porque va a venir el banco, te va a decir los $1.000 millones para que los ejecutes en 5 años y no vas a poder ejecutarlos porque no tienes una estructura institucional que te lo permita. Ejecución, salarios... funcionamiento. Ahí está. Y luego te perdiste tus $1.000 millones. No, es que hicimos una junta de licitación, y pero se nos cayó, acabó. Y se te acabó la plata y todo lo gastaste en funcionamiento. Ese es uno de los retos, esa estructura institucional para ejecutar. Y la segunda es el marco normativo. O sea, no tenés certeza jurídica, no tenés gobernanza en el sentido de que si yo voy a, por ejemplo, buscar la compra de este suelo, voy a tener garantías legales que como Estado me van a permitir obligar al propietario porque el tren no es una carretera, no es, vos no me vendiste y me muevo por acá. No, o sea, no, para hacer un movimiento tengo que hacer kilómetros de movimientos. Entonces, ahí tienes necesidad de una fuerza del Estado mucho más fuerte en términos normativos de poder regular y decir, mucha, esto va, es prioridad, es bien común y vamos a sacar una ley, la ley de la prioridad ferroviaria, donde por temas ferroviarios te voy a expropiar inmediatamente. Seas azucarero, seas con tu pequeña parcela de maíz, sea lo que sea, es un bien común, ¿verdad? Y ahí es donde uno piensa en el Congreso y dice, ¿están dispuestos a hacer eso o no? Y ahí es donde empezamos a ver que el diputado... Y ahí se nos pincha el globo. Claro. Y ahí llega el diputado y dice, sí, Marco Rubio, Trump, lo que tú quieras, y la voluntad. Pero esto, ¿yo qué? Esto yo, ¿a mí en qué me beneficia? O la típica de, ese tren no va a pasar por mi departamento. Exacto. Es como, ¿por qué voy a votar a favor? Y si no hay algo para mí, luego resulta que estos del gobierno quedan bien y yo tampoco estoy aquí en el negocio de que quede bien un partido que no es el mío o una opción política que no es la mía. Entonces, la verdad... Que es la falta de visión de Estado. Exacto. Que es entonces ahí es donde empezamos a ver que se traba y habría que tener, sinceramente, una muy seria conversación sobre qué necesitamos para salir adelante. Desde luego, a la gente le puede parecer raro, pero con el presupuesto que tenemos, incluso este presupuesto que es muy grande en comparación con los anteriores, no vamos a ningún sitio en términos de estas inversiones. Sí, o sea, de estas grandes ¿cómo empezamos la conversación? Empezamos la conversación diciendo que hay unas brechas de literalmente 20.000, 30.000, a quién sabe, 40.000 millones de dólares a la hora de invertir. Eso es el presupuesto nuestro multiplicado por 2 o 3, solo en inversión. Imagínense todo sin lo funcionamiento, demás. Sin todo lo demás. Y la idea es cómo, y yo no sé si tenemos una solución a ese dilema, digamos, cómo haces que esta élite política que está muy concentrada en sus cosas y que tú el diputado, digamos, cómo gasta su tiempo el diputado raso X del departamento X también. Cito al
director del hospital tal. El viceministro de Vivienda. O al ministro de Vivienda, le digo, mire, ¿usted los programas dónde los va a poner? Correcto. Y a ver si me puede dar alguno Y a mí para mi proyecto. ¿verdad? Correcto. Y luego va y no hace eso, entonces presiona al ministro para que quite al viceministro de Vivienda que me está chingando y que no está haciendo lo que yo quiero. Y luego van a pasar tal ley, bueno, y esto quién lo paga, y así se pasan, o sea, y son, no digo que no trabajen, son horas de trabajo. Claro. Pero dedicadas a estas cositas pequeñas, pequeñas. En el mejor de los casos, quejitas de sus ciudadanos del distrito, que está muy bien, obviamente, claro, que hay que atender. Pero cuando dicen, bueno, vamos a pensar en inversiones a este nivel. ¿Cómo sacamos a este país del hoyo? Ay, es que mucho endeudamiento, pues esto no es eficiente. Y tal. Si estuviera yo en el gobierno, sí estaría bien ese endeudamiento, pero como no es mi partido, claro. O Entonces, que pase por mí. Esa visión muy corta que nuestras autoridades en muchos sentidos tienen es también una de los principales limitantes. Y cuando lo vemos, por ejemplo, ya en términos prácticos, si yo quiero desarrollar una empresa mixta, público-privada, sobre el derecho ferroviario, probablemente vamos a tener que pasar por el aval del Congreso. Y eso de nuevo viene y te entrampa a un proyecto que puede ser que nunca te vaya a salir. De hecho, ¿cuántos proyectos de APPs han pasado por el Congreso? Creo que ha sido... Pasó, bueno, ahorita el de la autopista Escuintla-San José. Y no es ahorita, digamos, fue como en 2021, 22. O sea, viene llevándose que ya estaba adelante. Trabado como 3-4 años y que al final no sé qué pasó ahí. Creo que en su momento, cuando todavía la Corte de Constitucionalidad no se había tomado una postura sobre el aerometro, ¿verdad? Y la posibilidad que el Consejo Municipal lo aprobara. Entiendo que entró también en algún momento se lo trabaron Congreso, completamente, pero, o sea, creo que no pasó de la puerta. Pero fíjate, y no sé si te pasa lo mismo, ¿a ti no te enfada enormemente que estamos hablando de estos grandes proyectos y que lo que vamos a tener es un aerometro que no sirve ni para papel de baño? Así ¿verdad? es. No solo eso, sino que además te hipoteca la posibilidad de poder hacer un transporte de verdad masivo, mucho más eficiente, mucho más económico, mucho más rápido en ese eje de la Roosevelt, y vas a tener que soportar el aerometro por la cantidad de años que den la concesión, ¿verdad? Sin la posibilidad de poder hacer nada adicional abajo. Sin solucionar el problema de tráfico. Sin solucionar el problema de tráfico. Y solo enriqueciendo a quien sea que tenga desarrollos inmobiliarios. Quien y tenga demás, solo alrededor de las paradas. Alrededor de las paradas. Eso es como un poquito la jugada. Eso es tan frustrante. Y encima se fueron a la CC les avaló que no tenían que pasar por el Congreso, porque en el Congreso... Que eso me parece bien, porque eso claro. te abre la posibilidad desde municipalidades a poder, digamos, a ampliar tu paleta de opciones de proyectos en alianza público-privada. Eso está muy bien. Efectivamente, el caso en el cual que se fue, que el aerometro, creo que es nefasto para la ciudad. No, y es terrible. O sea, a mí me deprime tanto que gente que ha estado 30, 40 años metida en la MUNI piense así en términos de la ciudad. Claro. O sea, pero porque ahí la pregunta es, ¿tu prioridad es la ciudad? ¿O no? El business. Correcto. Los business alrededor de esas cosas. Pero vamos, o sea, aquí lo he escuchado muchas veces, iba a decir, aquí lo escucho primero. El aerometro no va a servir para absolutamente nada. Y siguiendo esa lógica, ¿al metro cómo lo ves? ¿Hay ganas de un metro? Siempre les he escuchado a ustedes. Hay ganas de un tren ligero, no de un metro, porque la concepción que tiene aquí la gente del metro es subterráneo. O sea, se está hablando hoy de un metro que llaman de superficie. De superficie, correcto. Yo creo que si bien probablemente podría solucionar, y lo voy a decir así, con un buen Transmetro, con tus carriles exclusivos, con una buena red de servicios, podría solucionar el tema. No me parece mal la opción del tren ligero. Creo que el eje norte-sur tiene mucho sentido porque lo que te está conectando son los lugares de mayor densidad de población residencial. En el norte hablamos de zona 6, zona 18, sí, claro. El sur, Villanueva, Petapa, o sea, donde tenés una masa enorme, con el centro, que es donde tienes los empleos. Entonces, la concepción no es mala en ese sentido. El tema, creo yo, un poco ahí es cómo podés efectivamente hacer otros proyectos que complementen esa red. Porque yo puedo tener un metro, pero ¿cuál va a ser el incentivo para que yo, Carlos Varías, de clase media, baje de mi carro y use ese metro? Exacto. No es que el metro me vaya a llevar... ¿Sabes qué? Hablé esta semana con una persona que me dijo la misma frase que acabas de decir tú, la misma. Entonces, ¿qué hago yo para que yo, que vivo en no sé dónde, así es,
agarre el carro y ¿qué? Vaya a un parqueo en un sitio para después agarrar un metro. Ya O sea, casi mejor me voy con mi carro, muchacho. Voy a agarrar yo mi carro de Carretera Salvador, voy a bajar a La Vaz, voy a dejarlo en el Centro Sur. O sea, imagínate la vuelta para dejar mi carro ahí, para entonces agarrar el metro para que me lleve a zona 9. Casi no seguro tiene que no. sentido. Entonces, digamos, el metro es una buena solución, esa línea troncal es una buena solución, pero si no lo acompañas de toda una serie de nuevas conexiones, de nuevas líneas, sea, llamar lo que querrás, transurbano, transmetro, el aerometro, lo que sea. Pero si no consolidas todo el sistema, la gente no va a dejar su carro. Porque yo sí quiero caminar no más de 300, 400 metros, llegar a una parada de bus y que pueda agarrar todo el sistema con un mismo ticket, ¿verdad? No tener que comprar un ticket para cada vaina y luego que me deje a 200 metros de mi oficina. Yo cuando les escucho a ustedes, digo ustedes los que saben de organización territorial y infraestructura, transporte público, siempre pienso en mis experiencias viviendo en otras ciudades. Y son exactamente eso. Digamos, yo cuando vivía en Madrid, que me pasé años ahí, tenía mi bono, bono de joven, en ese momento joven, ¿verdad? O sea, esto fue hace ya muchos años, pero me iba con mi bono de joven, me costaba 30 euros y yo podía utilizar en una zona determinada absolutamente todo. Entonces, literalmente yo agarraba, cruzaba un paso de un puentecito, una pasarela, me iba a agarrar un autobús que eran de los verdes, porque son los que te conectan con el resto de la Comunidad de Madrid, no con la ciudad de Madrid. Te ibas hasta Torres Kio, que son las torres que están así. Hay una película que se llama El Día de la Bestia, si lo quieren llamar. Ahí salen las Torres Kio. Por ahí pasaba yo todos los días. Que son bancos, ¿no? Sí, cabal. Que son, creo que está el Santander ahí, si no estoy mal, pero vamos, son muy famosas porque son torres que están así. Te ibas ahí, te agarrabas el metro. El metro te llevaba me iba a una estación, en esa estación agarraba un bus rojo que me llevaba a otra estación que agarraba un bus verde. Era una vuelta bastante grande, pero es que era mucho terreno que tenía que cubrir, era largo. Pero es la única forma en que logras pasar. Pero es más, o sea, tardo muchísimo más de aquí en hacer trayectos que sin... Ponle con carro ese trayecto aquí en tráfico serían 2 horas y media, ¿verdad? Sí. En Madrid era 1 hora y cuarto, a lo mejor me hacía con todas esas vueltas. Y era porque había conexiones entre las distintas formas de transporte. Y eso es lo que hay que pensar. Y ahí es donde yo digo, no tenemos autoridades ni centrales, y esto sí es muy importante el gobierno central, porque quien tiene que meter el pisto es el Estado, no es la MUNI. La MUNI no tiene suficiente dinero como para meter todo esto. Pero el que tiene que planificar es la MUNI. Y entonces que tiene que pensar y seducirnos, y luego nos llegan y nos seducen con una miércoles que no va a servir absolutamente para nada. Y entonces es ahí donde ves lo reducido justamente, por ejemplo, de una estructura como la municipalidad, que su rol debería ser pensar en el futuro de la ciudad, venir y hablarme de un aerometro, venir y hablarme de semáforos inteligentes. O sea, son una serie de acciones aisladas, pasos a desnivel. Y no estás viendo la big picture. O sea, si yo tuviera un plan donde dice el Estado, mira, sí, le vamos a invertir $1,000 millones a todo el sistema de transporte público. Vamos a hacer esta línea, esta línea, esta línea, esta línea. Nuestra primera fase es esta. Entonces dice uno, bueno, hay un plan de largo plazo que aunque me tarde 10 años, en 10 años voy a tener solucionado en alguna medida el tema del transporte público. Pero si me hablas solo de un metro donde quieres invertir 500 millones de dólares. Y en este caso, en el caso de la conversación que hay ahora mismo encima de la mesa, es un tramo. Un tramo de un metro. Es un tramo. Que Dios sabe qué va a pasar después, ¿verdad? Con ese tipo de cosas. ¿Y cuál es el problema entonces ahí a largo plazo? Que es lo mismo con el aerometro. Tenemos una especulación sobre la cantidad de personas que tienen la capacidad, ese transporte o esa línea de moverte. Pero la otra cosa es quiénes lo van a usar. Si yo no logro cumplir con esa capacidad, el privado que va a invertir en el aerometro tiene ciertos rubros garantizados. ¿Cómo vas a cubrir esa brecha? Con subsidio. ¿Y quién va a pagar el subsidio? El Estado. Entonces vamos a tener por 20 años un sistema fallido, como el aerometro, vacío, que además, pero es una alianza público-privada, entonces los privados se hacen cargo. No, el Estado va a tener que subsidiar, ¿verdad? Como hace hoy el subsidio al transporte, con márgenes mucho más fuertes. Entonces no tiene. Y hay que decirlo, como hace en todas partes del mundo. Porque no hay un solo sistema de transporte en el mundo que no esté subsidiado, porque si no es que no le da, a la gente no le da. Tu reto en el transporte público es que esa brecha entre lo que genera el transporte y lo que debería de estar generando para el mantenimiento sea la menor posible, porque entonces ahí tu subsidio es menor.
Ves el caso de Santo Domingo, en República Dominicana. Tienen un metro espectacular, pero no tienen las densidades para llenarlos. Entonces, sí, lo puedes ver lleno media hora en la mañana y media hora en la tarde, pero el resto del día el metro sigue funcionando vacío. Los costos de subsidiar ese transporte son absurdos, no tienen sentido. ¿Verdad? Por cierto, que tráfico, ¿eh? Yo estuve hace un mes y 2 meses, En Santo un mes y Domingo. medio, sí. Hay tráfico. Sí, hay tráfico. Ni de lejos como aquí. No. Aquí sí es otro Sí, es nivel. otro nivel. Pero hay tráfico, o sea, incluso teniendo eso hay tráfico. Mi estimado. Muchísimas Qué gracias por la gusto. invitación. Espero Qué gusto que hayan ver. otros espacios más así. Podemos hablar más de Madrid también. Podemos hablar de Madrid, podemos hablar de... O de las experiencias políticas de tus pasadas. experiencias políticas con algunos que otros tipejos ahí. Pero te voy a decir cómo saliste de esa reunión y dijiste, eso me han pedido esos hijos de la grande. Sí, claro. Yo dije, ese es de los míos. Sí. Caballero madridista. Caballero Caballero madridista. Así Es que es. solo se puede explicar así. Un culé no hace eso. Jamás pagaríamos un negreiro. No pagamos por árbitros por eso, precisamente. Así es. Pero bueno, amigo, gracias por haber estado Gracias, aquí Daniel, por la invitación, y que sean muchas veces. Gracias. Siempre a la orden. Y ustedes ya saben, darle al botón de notificación, buscarnos en redes sociales, seguirnos en las plataformas favoritas, ya sea de video o de podcast, y estén pendientes de lo que publicamos en Tangente GT. Pórtense bien.